que el cristiano debe depender totalmente de la fuerza que proviene de Dios, totalmente, hermano. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón, la eternidad no es suficiente. Y pues, hermanos, seguimos ya estamos en las últimas de la carta a los Efesios y estamos en el capítulo 6 y en esta tarde vamos a estar meditando del versículo 10 al versículo 13. Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, te damos gracias en esta tarde. Venimos ante ti con un corazón, Señor, humillado ante tu presencia. Señor, reconociendo que tú eres santo, santo, santo. Reconociendo que tú eres amor y lo has manifestado y derramado en nuestras vidas. Reconociendo que tú eres rico, Señor, en misericordia. Que tu gracia, mi Dios, Señor, sobreabunda en nuestras vidas, no solamente para salvarnos, sino para ayudarnos a caminar esta vida que nos has dado en Cristo. En esta hora pedimos en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, venir a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable, que nuestra adoración a ti, Señor, pueda salir del corazón, que pueda agradarte, nuestra actitud, al estar sentado ahí, Señor, en esa silla, que nuestra actitud pueda agradarte, que nuestros pensamientos puedan agradarte, que nuestra humildad y disposición de oírte pueda agradarte, Señor. Pedimos que abras nuestro corazón para que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo y Señor, haga lo que tú tienes intencionado que tu palabra haga en nuestras vidas, pues tú conoces nuestra necesidad, Señor. Señor, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. El título de esta enseñanza se llama Lucha Espiritual, parte número 1. Y esta parte es cómo estar firmes. Como creyentes es importante que nosotros entendamos que el deseo de Dios es que todos aquellos que han venido a ser parte de su pueblo tengan un caminar en Cristo firme, ¿verdad? Porque el propósito de Dios es que nosotros como creyentes podamos vivir como es digno de Él y gozar al mismo tiempo lo que Él nos ha dado. Pero la manera de poder hacerlo es caminando firme, ¿verdad?
en la fe que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces, dando un poco de resumen sobre la carta de Éfeso, a la carta de Efesios, ¿verdad? A la ciudad de Éfeso, ha sido algo precioso, no sé usted, pero a mí me ha encantado. He sido bendecido grandemente al estudiar esta carta. Dios ha hablado a mi corazón de muchas maneras, me ha ayudado bastante. Y también al compartirla ha sido una bendición poder hacerlo, ¿verdad? Pero hemos llegado a la sección final de esta carta a los Efesios. ¿Verdad? En esta carta, Pablo, que es el escritor, ha comunicado dos cosas muy importantes para todo creyente. Cosas que debemos de conocer, porque de eso depende también mucho nuestra salud espiritual. ¿A cuánto les gusta estar enfermos? A nadie, ¿verdad? Yo esta semana estoy un poquito, no, el cuerpo no se siente bien. Pues también, hermano, es importante que nuestra vida espiritual también camine en salud. Porque si andamos enfermos espiritualmente, es difícil caminar así, no se disfruta. No se disfruta. A mí me gusta la comida y no se nota, ¿verdad? Pero ni la podía saborear, nada tenía sabor por la gripa que tenía. Y así mismo a veces las cosas en el Señor, lo que uno no lo puede disfrutar si uno no está saludable espiritualmente. Entonces, Pablo aquí nos comunica dos cosas muy importantes que es necesario que debemos conocer para nuestra salud espiritual. ¿Verdad? Una de esas cosas maravillosas que Pablo nos instruye, nos enseña, ¿verdad? Es que ahora como creyentes en Cristo nosotros tenemos una nueva identidad. Y nos dice quiénes somos ante Dios por causa de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, saber tu identidad. Una persona que no conoce su identidad, que no sabe quién es, hermano, pues es triste. Pues espiritualmente también nosotros, hermano, es necesario que sepamos quién somos en Cristo, cuál es nuestra identidad ante Dios. Es muy importante porque si no, el diablo, hermano, te hace creer cualquier otra cosa menos la verdad que dice la palabra de Dios. Entonces es importantísimo que sepamos cuál es nuestra identidad ante Dios por la fe que hemos puesto nosotros en Cristo. También otra cosa que nos muestra la palabra es que ahora, por causa de lo que somos en Cristo Jesús delante de Dios, tenemos un deber como hijos de Dios. Y ese deber, ¿verdad?, nos lleva a la responsabilidad de vivir, ¿verdad?, conforme hijos de Dios, conforme los cristianos que somos. Esas dos verdades, ¿verdad?, nos muestra Pablo aquí en esta carta a los Efesios. Del capítulo 1 al capítulo 3, ¿verdad?, nos habla de la salvación que Dios ha hecho, ¿verdad?, a nuestras vidas. Dice su palabra que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice su palabra que también nos predestinó para ser adoptados como hijos de Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Dice su palabra que Él nos redimió, Él nos rescató del poder del diablo, de la esclavitud del pecado por medio de la sangre de Jesucristo, nos compró. Dice su palabra que también nos selló por medio de su Espíritu Santo y nos hizo su pertenencia. Eso dice su palabra y es importante que nosotros como creyentes sepamos esto. Del capítulo 4 al capítulo 6, ¿verdad?, nos habla de que ahora, porque nosotros somos escogidos de Dios, porque nosotros hemos sido adoptados como sus hijos, porque nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Nuestro andar en esta vida tiene que ser diferente. Entonces nos muestra, ¿verdad?, que
ahora nosotros tenemos que vivir como lo que somos, por lo que Dios ha hecho en nuestros corazones en Cristo Jesús. Vemos del capítulo 4 al capítulo 6 que Él da una serie, ¿verdad?, de mandatos, de imperativos, que no son una opción para el cristiano, sino más bien es un mandamiento, y nos manda ser humildes, ser mansos, ser pacientes, buscar guardar la unidad entre el pueblo de Dios, vivir en santidad, apartarnos de los deseos de la carne, ¿verdad?, despojarnos del viejo hombre, andar como hijos de luz, andar en amor, vivir sabiamente, someternos los unos a los otros, someternos al orden de Dios en nuestras relaciones familiares y nuestras relaciones seculares. Todo eso nos dice, ¿verdad?, del capítulo 4 al capítulo 6, ¿verdad?, que nosotros ahora como creyentes debemos de vivir de esa manera. Pero hermanos, ¿cuántos quieren vivir de esa manera? No tenga miedo, hermano, porque querer sí se puede, ¿verdad? Debe de haber el querer. De perdida debe de haber ese deseo. Si ese deseo no está ahí, ese querer, entonces la cosa está triste. Pero si tú y yo somos creyentes en Cristo, hemos nacido de nuevo, debe de haber ese deseo. ¿Por qué? Porque ahora el hombre interior, la nueva criatura, debe de querer hacer las cosas de Dios. Y él quiere. Entonces, pero la realidad, hermano, es que todas estas cosas que son imperativas y que nos manda hacer la palabra de Dios como hijos de Dios, no es nada fácil de lograrse. Y nunca lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. No importa qué tan disciplinado seas, no importa qué tanto dominio propio tengas en ti mismo, no importa cuánto sepas de la palabra, en tus fuerzas y en mis fuerzas no lo podemos hacer. Y ese es el error del creyente muchas veces, que se piensa que uno lo puede hacer en sus fuerzas. Y eso es imposible de hacer. Imposible de hacer. ¿Por qué? Hermano, porque tenemos un adversario, un enemigo. ¿Y saben quién es? El diablo. El diablo, hermanos. ¿Y sabe cuál es el objetivo del diablo? Destruir la obra de Dios, que somos tú y yo. Ese es el objetivo. Y él no duerme. Él no descansa. Él está enfocado en su objetivo. Destruir la obra de Dios. Y nosotros somos parte de la obra de Dios. Todo verdadero creyente, hermano, entiende muy pronto, el que verdaderamente se entrega a Cristo, nace de nuevo y tiene una relación personal con Cristo, se da pronto cuenta de que la vida cristiana es una guerra. Si te han platicado o por ahí has oído que venir a Cristo se te acabaron los problemas y todo va a ser paz y alegría y prosperidad, hermano, lee la palabra bien, porque hay verdad en eso, pero no es así. Lo cierto es que todo aquel que ha entregado su vida a Cristo pronto se da cuenta que hay una guerra. La vida cristiana es una guerra y no es de unos días, es hasta que el Señor nos lleve o venga por nosotros. Entonces, desde el momento, hermano, que somos hechos libres del pecado y del control del diablo sobre nuestras vidas, ¿verdad?, nos constituimos ahora enemigos del diablo, hermano. Antes nos tenía abrazados, pero desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, nos constituimos enemigos del diablo. Antes, ¿verdad?,
nuestra desobediencia y nuestra rebeldía y nuestro pecado nos tenía como enemigos de Dios, es lo que dice la palabra. Estábamos enemistados con Dios. Pero ahora que tenemos paz con Dios por nuestra fe en Jesucristo, automáticamente, ¿verdad? En el momento de nuestra conversión, entramos, hermanos, ¿verdad?, en enemistad con el príncipe de este mundo y sus demonios. La vida del creyente, mientras esté en esta tierra, será de una constante batalla. Y por eso Pablo indica la forma correcta de enfrentar a nuestro enemigo. Si esto no es para infundir temor en el creyente, híjole, en las que me metí, mejor ni muchos por eso a veces no quieren servir al Señor y no quieren rendirse completamente porque sienten que cuando lo hacen más ataques del diablo experimentan, y es la verdad, porque el diablo no le hace caso a los que no están buscando de Dios. No hay problema con ellos, no les importa que digan ahí en Facebook, Cristo te ama. Hasta le dice tal vez, póngale un like, pero no hace nada para. Esos dicen, está bien que se sigan creyendo que. Pero aquellos que con todo su corazón se quieren rendir a Dios, quieren caminar con Dios, quieren obedecerle, quieren someterse a Dios y a los demás como su palabra dice, entonces la batalla será constante día con día, día con día, día con día. Constante. Y por eso Pablo dice aquí en el verso 10, fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Como creyentes, hermano, es importantísimo que comprendamos que estas batallas contra el diablo no se pueden ganar en nuestras fuerzas. No se pueden ganar en nuestras fuerzas. Por eso ve usted tanto creyente desanimado, ¿verdad?, sin gozo, sin paz, sin fuerzas, porque quieren pelear en su propia fuerza y no se agarran del poder de Dios, que es la única manera de poder pelear esta batalla contra el diablo. Ahora, ¿qué es pelear en nuestras fuerzas? Es ignorar el consejo de la palabra y enfrentar al diablo usando nuestra manera de pensar, como usando también, dejándonos guiar por lo que sentimos. Aquí nos está dando un consejo la palabra de Dios. Pero pelear en nuestras fuerzas es ignorar ese consejo y fortalecernos en el poder de Dios y querer seguir haciendo las cosas a mi manera como creyente. Eso es pelear en tus propias fuerzas. Como cristianos debemos saber estas realidades, hermano, porque son realidades. La guerra espiritual es real. Es real. No la vemos, pero es real. Y solo hay una forma, hermano, de pelear y permanecer en pie. Permanecer firmes quiere decir permanecer en pie. Solo hay una forma de poder pelear y permanecer en pie, hermano. Y Pablo nos enseña en este pasaje 4 cosas indispensables para permanecer firmes ante los ataques del diablo. 4 cosas nos enseña Pablo aquí, que son indispensables. Eso que no quiere decir que es una opción si queremos, no. Son indispensables si tú quieres caminar con Cristo, enfrentar los ataques del diablo y permanecer firme en la fe con él. Esas 4 cosas, primero es echar mano del poder de Dios. Echar mano del poder de Dios. La segunda es ponerse la armadura de Dios. La tercera es conocer a nuestro adversario, a nuestro enemigo. Y la cuarta es usar todas
todas las piezas que Dios nos da para protegernos y defendernos. Porque es solo así, hermano, se le podrá hacer frente a nuestro adversario y, como les digo, poder permanecer firmes en la fe, de pie. ¿Qué es lo contrario de estar de pie? Es estar, ¿no? Acostado, tirado. Lo contrario de estar de pie es estar tirado, acostado, no es estar sentado. Entonces, tristemente, muchas vidas cristianas, por causa de pelear en sus propias fuerzas, de querer seguir armados a caminar en Cristo conforme ellos creen que debe de ser, ignoran la verdad de Dios y no se llenan del poder de Dios, están así. En vez de estar firmes, están tirados. Están tirados. ¿Por qué? Porque el enemigo vino y les engañó. Es el padre de mentira. Y le creyeron. Y sus vidas están tiradas, desanimadas, afligidas. Dice entonces el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y este es el punto 1, dice el acuerdo, que son 4 cosas indispensables. Echando mano del poder de Dios es la primera. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si algo, hermanos, había aprendido Pablo, era depender del poder de Dios. Él tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento de la palabra de Dios. Era un hombre estudiado, reconocido, pero él no se valió de ese conocimiento, de esa sabiduría, sino él había aprendido a depender del poder de Dios. Y él, uno de los pasajes muy conocidos por todo creyente es Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo ¿en quién? ¿En Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él había aprendido a fortalecerse en el poder de Dios. Y por eso puedes tú explicarte cómo un hombre de carne y hueso como tú y como yo pudo soportar lo que soportó. Porque él no, ¿verdad?, enfrentó esas tribulaciones grandísimas que pasamos nosotros aquí. Porque no me saludaron, ya es una tribulación bien grande, ya no voy a ir a la iglesia porque no me saludaron. Él pasó, hermano, cosas difíciles, golpes, dice que lo arrastraron, lo pedrearon, lo dejaron como muerto y se paraba, se sacudía y seguía predicando el evangelio. Lo querían matar a cada rato. Le avisaron cuando iba a ir a Jerusalén que iba a ir a sufrir y que y no le importó. Pero ¿sería Pablo en sí o sería el poder de Dios en su vida? Es el poder de Dios en su vida. Entonces, si algo sabía Pablo y había aprendido es que a depender del poder de Dios, y por eso él lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso cuando vemos las oraciones de Pablo en las cartas del Nuevo Testamento, sus oraciones de Pablo por el pueblo de Dios, por los creyentes, es siempre rogándole a Dios que permita al creyente conocerle, entenderle, darse cuenta de lo que hemos recibido. Porque solamente de esa manera vamos a poder nosotros, ¿verdad?, confiar en Dios y fortalecernos en Él para dejar de querer pelear en nuestras propias fuerzas. Efesios 1, hermano, capítulo 1, verso 15 al 20. Efesios capítulo 1, verso 15 al 20 es una de las oraciones de Pablo aquí.
Amén. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos dice que ahora opera en el que ha puesto su fe en Jesucristo. Está disponible para todo aquel que ha entregado su vida a Jesús. Y Pablo quiere que el creyente, ¿verdad?, cristiano entienda esta verdad, porque es importante. La oración de Pablo es para que sepan, cada creyente sepamos lo que hemos recibido de Dios, el poder que Dios ha dado a todos sus hijos. Si tú eres sus hijos, si tú eres su hijo, tú tienes el poder de Dios en ti. Y es el mismo poder que resucitó. Si tú crees que Jesús verdaderamente resucitó de los muertos, dice que ese mismo poder es el que ahora está en nosotros como creyentes. Vemos otra oración de Pablo ahí mismo en Efesios capítulo 3, verso 14 al 16. Ahí mismo, dale vuelta a la página nada más. Capítulo 3, verso 14 al 16 dice, porque por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. ¿Con qué? Con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces vemos, hermano, que el cristiano debe depender totalmente de la fuerza que proviene de Dios. Totalmente, hermano. Y debemos de apoyarnos solo en Dios. Pero ¿por qué somos tan difíciles de entender esto, hermano? Porque le digo, es una lucha. El diablo es el padre de la mentira. Y cada día está tratando de que tú y yo dudemos de esta verdad. Cada día está sembrando esa mentira a tu mente y a tu corazón para que dudemos de esta verdad. Porque es verdad. El versículo que estamos memorizando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Entonces es verdad. Y si dice ahí eso, es verdad. Y el que se atreve a confiar en eso y a apoyarse en el poder de Dios, lo puede experimentar. Lo peor que podemos hacer, hermano, como creyentes, es no estar conscientes, tú y yo, hermano, de nuestras propias debilidades. Es lo peor que podamos hacer, que tú y yo no reconozcamos nuestras debilidades. También, hermano, otra cosa que no podemos hacer es de darnos cuenta, hermano, y de tener bien presente quién es nuestro adversario, contra quién estamos luchando. Porque entonces si nosotros, hermano, nos olvidamos
de nuestras propias debilidades y de quién es nuestro adversario, estaremos tratando de pelear esta batalla con nuestras propias fuerzas, hermano. Como humanos tenemos limitaciones y pelear la guerra espiritual con éxito sería imposible. Sería imposible porque como humanos una persona tal vez te hace algo y ¿verdad? Respondíamos de una manera para regresarle la agresión, pero la tenemos aquí enfrente, ¿eh? Y podemos contestarle la agresión y pues, pero esta es una guerra espiritual y para poder tener éxito en ella, hermano, necesitamos pelearla espiritualmente. De otra manera sería imposible, porque ni modo de darle golpes a los demonios. Hay gente que sí lo hace, que se pone que está golpeando a los demonios y está. Pero hermano, esta guerra es espiritual y Dios es el que la pelea por nosotros cuando nosotros, ¿verdad?, nos rendimos a Él y nos fortalecemos en Él. Entonces, no se trata, hermano, de lo que el cristiano puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer. Muchas veces nosotros mismos pensamos, sí, no, pues nos vemos todas nuestras debilidades y todos nuestros defectos, y no, pues ¿cuándo voy a poder? No, es imposible, mejor no. No, es que no se trata de lo que tú y yo podamos hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que tenemos que poner nuestra confianza. Es lo que Dios puede hacer, no lo que tú y yo podemos hacer. Mateo, hermano, 19, 23 al 26. Mateo capítulo 19, 23 al 26. Dice así. Amén. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que confiar en lo que dice su palabra. Y no medir, hermano, las cosas conforme nuestras fuerzas, sino conforme lo que Dios puede hacer. Y vemos aquí que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, porque Él es todopoderoso. Entonces no hay cosa que Él no pueda hacer por ti. Y lo único que Él pide es que pongamos nuestra confianza en Él, que nos fortalezcamos en Él, que sigamos el consejo de su palabra. En la Biblia vemos varios nombres de hombres, ¿verdad?, que la Biblia los muestra como hombres de fe, hombres que amaban a Dios, hombres que le creyeron a Dios. Pero no eran superhombres, eran hombres como usted y como yo, humanos de carne y hueso, se enfermaban, ¿verdad?, les daba hambre, les daba sed. Eran igual que usted y yo. ¿Cuál era la diferencia, hermano? La diferencia era que ellos aprendieron a fortalecerse en Dios, a confiar en el poder de Dios, a creer que Dios estaba con ellos y que Dios iba a cumplir con las promesas que Él había hecho en su palabra. Vemos a Noé, hermano, imagínese, 120 años construyendo una barca. ¿Usted cree que a Noé no le pasó la duda, el desánimo en esos tiempos? Un día no sintió pararse a trabajar. ¿Usted cree que no pasó por todo eso? Sí, hermano, sí pasó por eso, pero él
no se dejó llevar por lo que pensaba o lo que sentía o lo que pensaba que estaba mejor. Él decidió obedecer a Dios, seguir el consejo, la palabra, la orden, el mandamiento que Dios le había dado. Abraham igual. Moisés lo mismo. David también. Los profetas, los apóstoles, todos hombres de carne y hueso como tú y como yo. ¿Cuál es la diferencia? Que se fortalecieron en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la única diferencia. El domingo que hablaba allá en la iglesia con mi papá, le festejaron su cumpleaños y el día del pastor y me tocó compartir la palabra. Y hablaba yo de ahí en Lucas, ¿verdad? Capítulo 6, donde habla que el hombre que construye su casa en la roca, ¿verdad? Lo considera Dios como sabio, pero es aquel que no solamente oye la palabra, sino la hace, la obedece. Entonces, mi papá, hablaba yo y daba un poco de testimonio de que él ha sido un gran ejemplo para mí. ¿Por qué? Porque toda su vida desde que se entregó a Cristo, yo no he visto ningún desaliento, ningún desánimo o ¿cómo se podría decir? Queja o deseo de volver atrás o hablar de los demás que no, por esto ya no hago esto. Nunca lo vi. Nunca, nunca, nunca. Él siempre, desde que se entregó a Cristo, lo que era en la iglesia fue en la casa, en la calle, en todo lugar. Un ejemplo para mí en todo. Ahora, ¿eso quiere decir que él nunca sintió desánimo? ¿Eso quiere decir que nunca le pasó por la mente cosas, dudas? No, él es un hombre como usted y como yo. ¿Cuál fue la diferencia? Que él decidió fortalecerse en Dios, creer a la palabra, seguir hacia adelante firme ante los ataques del diablo. Y los ataques no venía el diablo, me ha tocado ser testigo de este tiempo, todas las dificultades que ha pasado. No es que el diablo vino y se le presentó, no, la gente, a través de la gente, el único que ha tenido en su corazón es servir a la gente, amar a la gente, hablar del evangelio, pero a pesar de eso, hay gente que lo ha querido herir, hay gente que lo ha querido ver tirado, hay gente que ha deseado cosas malas contra él. Y yo creo que como humano sintió todo eso. Pero él siguió firme, ¿por qué? Porque se fortaleció en él, Señor. Porque se fortaleció en el Señor, porque se vistió de la armadura de Dios. Le creyó a Dios. Y esa es la única manera de permanecer firme aquí. Porque aunque vio seres humanos de carne y hueso atacándolo con varias cosas, pero él entendió que no eran ellos, sino que era el diablo usando esas personas. Y ahí está la diferencia, hermano. Entonces, como humanos tenemos limitaciones y pelear la guerra espiritual con éxito sería imposible, ¿verdad? Como nuestras fuerzas. Entonces no se trata de lo que nosotros podemos, sino lo que Dios puede. El verso 11, hermano, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, aunque dependemos totalmente de la fuerza de Dios para hacer frente a los ataques del diablo, dependemos totalmente de las fuerzas de Dios para poder hacer frente a los ataques de nuestro adversario, el diablo. Pero aún así nosotros como creyentes tenemos, hermano, la responsabilidad de tomar acción. Sí dependemos de la fuerza de Dios, pero hay una acción que tú y yo tenemos que llevar a cabo. No es de quedarnos pasivos y Dios va a hacer todo por mí. No. Hay cosas que tú y yo debemos de hacer
confiando en el poder de Dios. Tú y yo tenemos que caminar hacia adelante, accionar a lo que Dios nos ha llamado a hacer, confiando en la fuerza de Dios, en el poder de Dios y no en mis fuerzas. El poder de Dios, hermano, está a nuestra disposición, pero hay que tomarlo, apropiarse de él, usando las armas espirituales que Dios nos ha dado para la batalla. Y esa es la armadura de Dios, hermano. Por eso, hermano, la importancia del conocimiento de Dios y de su verdad es indispensable, hermano. Si tú y yo no nos disciplinamos, nos esforzamos, nos disponemos para conocer más a nuestro Dios a través de su palabra, hermano, va a ser difícil que tú y yo podamos enfrentar a nuestro adversario y permanecer firme. Es indispensable el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se le conoce a Dios? A través del conocimiento de su palabra. La próxima semana, hermano, estaremos viendo en detalle sobre los componentes, ¿verdad?, de esa armadura. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, si va ahí. Para los que están aquí y no habían oído esto, ¿por qué no? Solo tenemos los versos principales en la pantalla, pero estamos haciendo al propósito de no enseñar a los demás para que volvamos a tomar práctica con nuestras Biblias, ¿verdad? Y poder saber localizar dónde están los libros, los pasajes. Entonces, Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando ¿a quién? Devorar. Ser sobrios y velados, o sea, estar despiertos, estar alerta. ¿Por qué? Porque el adversario, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Digo, el diablo no duerme. El diablo tiene la mirada puesta en ti y en mí y en todo creyente, de día y de noche. Hay dos errores, hermano, que se cometen respecto al diablo y sus demonios. Hay dos errores que uno debe de tratar de evitar como creyente. Uno de ellos, hermano, es que aunque sabemos que la lucha, la guerra espiritual es verdadera, que el diablo es verdadero, tampoco podemos echarle la culpa de todo y ver demonios por todos lados. No podemos, hermano. Porque de repente el creyente dice, todo es el diablo, todo es el diablo. El diablo, el diablo. Y no, son sus propias concupiscencias que salen de su corazón. Pero todo tiene la culpa el diablo. Y ven demonios por todos lados. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Es eso, llevar la cosa muy lejos de donde verdaderamente es. Y el otro, hermano, es menospreciar e ignorar la misión, ¿verdad?, del diablo de destruir la obra de Dios en la vida de los cristianos. O sea, el diablo no es lo que provoca todo lo que tú y yo hacemos, o está en todo lugar provocándote a hacer lo que haces, pero tampoco nosotros podemos, ¿verdad?, menospreciar e ignorar su misión de destruir la obra de Dios en la vida de cada cristiano. Tú y yo, es importante que sepamos, hermano, ¿verdad?, que Él existe y tiene una misión. Porque, no, muchos no, y todo de alguna manera no se dan cuenta cuando es una lucha espiritual, y hay que pedirle a Dios que nos enseñe a poder diferenciar cuándo es, ¿verdad?, nuestras propias concupiscencias y cuándo es un ataque del enemigo. El pastor Chuck
leí uno de sus comentarios y dice que él enseñaba los miércoles y resultaba que cada miércoles que él estudiaba la palabra de Dios para compartir en la tarde, siempre pasaba que sus hijos empezaban a pelear. Y empezaban a decirse cosas y empezaban a agarrarse de tal manera que lo desesperaban y se paraba él y quería poner orden, pero al poner orden, él también se salía de orden y al rato se sentía bien mal ya cuando iba a enseñar, porque él también había perdido el control. Y fueron varias veces. Y entonces una vez volvieron otra vez a comenzar los hijos así. Y dice que una voz le habló y dijo, estás peleando la pelea mal. ¿Ya? Esto es algo espiritual. La manera de vencerlo es usando las armas espirituales. Se puso a orar ahí en su oficina, en su casa, reprendiendo y atando, pidiendo al Señor que atara todo eso, y que se empezaron a calmar, y al rato salieron y se fueron a jugar juntos. Hay ataques, hermano, pero hay que aprender a discernir. A discernir, hermano, pedirle sabiduría a Dios para saber cuándo es cuando yo debo, y otras veces yo mismo, ¿verdad? Saber que no le puedo estar echando la culpa al diablo a todo y yo hacerme como, no, yo soy el culpable porque es algo que está saliendo de mi corazón. Es importante eso entonces. La verdad, hermano, es que el diablo no duerme planeando cómo derribar al cristiano. Él planifica métodos. Él no solamente de repente, ¿verdad? Quiere, ¿verdad? Planea provocar y actuar. Perdón. Él no solamente de repente tienta o te provoca a actuar en la carne y pecar. Él nos vigila, nos observa, sabe todas nuestras debilidades y planifica un método para hacernos caer. Sí, o sea, él trabaja en eso tiempo completo. Y él nos examina, sabe todo de ti, sabe tus gustos, sabe tus debilidades, sabe todo. Y tiene un plan elaborado para hacernos caer a nosotros. Así, hermano, como cuánto han visto cuando ven esos programas de animales, ¿verdad? Como los leones cazando a sus presas y eso, o otro tipo de, que siempre por lo regular están agachados, agazapados, ¿verdad? Nada más esperando el momento, ¿verdad? Para atacar, para agarrar sus presas. Pues así está el diablo. Así está el diablo, día y noche nada más viendo. Ahora, esos leones, hermano, usualmente no se van sobre el más grandote y el más fuerte, sino están buscando la presa más débil, la que está herida. Y así es el diablo. Obviamente su misión es contra todo creyente, pero más pone su atención en aquellos que están débiles, que están heridos, que se están dejando llevar por sus sentimientos, por sus pensamientos, y que no quieren poner su confianza en Dios y fortalecerse en el poder de su fuerza. Esos que por cualquier cosa se sienten y ya no vienen a la iglesia. Cualquier excusa es buena para faltar. No hay, esos son los que dicen, no es necesario que me congregue. Dios está en todos lados. Cuando la palabra de Dios dice, no se dejen de congregar como algunos tiempos costumbre. Sobre esos está más para agarrarlos, porque más fácil los engaña. Porque el diablo trabaja con la mentira. Esa es su arma más poderosa, la mentira. Entonces, el punto número 3 que es importante, ¿verdad? E indispensable para poder pelear esta batalla y permanecer firme, es conocer a nuestro adversario. El versículo 12 de ahí del verso principal de Efesios 6, versículo
12 dice, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay una lucha, hermano, que el cristiano tiene que enfrentar cada día, y de eso no nos podemos escapar. Y si alguien te dice algo diferente, te está mintiendo, porque la palabra nos muestra eso, hermano. Hay una lucha que día a día tú y yo como creyentes vamos a estar librando. ¿Por qué? Porque está el diablo, nuestro adversario, porque estamos en esta carne que constantemente quiere desobedecer a Dios y guiarse por sus propios deseos, y porque la tentación allá en el mundo nos está bombardeando todo el tiempo para que desobedezcamos a Dios. Entonces, si tú quieres obedecer a Dios, diario vas a estar en una guerra espiritual. Diario. Uno de los objetivos del diablo es desviar nuestra mirada de Él. O sea, que lo perdamos de vista, que hacemos como que no existe. Ese es uno de los objetivos del diablo. Y hacernos pensar, hermano, que la lucha entre nosotros, que la lucha es entre nosotros como humanos, y que nuestro adversario es nuestro cónyuge, son nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo, o las personas que nos rodean. Ese es uno de los objetivos del diablo. Que quitemos la mirada de Él y que nos concentremos en pensar que la guerra es entre nosotros aquí. Ese es uno, y lo logra muchas veces. ¿Por qué lo hace? Porque de esa manera nuestra primera reacción será pelear en la carne. Si Él logra que nosotros nos olvidemos de que Él está detrás de todo eso y logra hacer fijar nuestra mirada en nuestro hermano, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestro patrón, en nuestro trabajador, si Él logra poner nuestra mirada ahí, ¿cuál va a ser nuestra primera reacción? Pelear en la carne. Esa va a ser nuestra primera reacción. Pelear en la carne. Conforme yo creo que está bien, conforme yo pienso que está bien, conforme yo siento que es justo y como me parece que es correcto. Y hago la sabiduría y el consejo de Dios a un lado y yo arreglo el asunto por mis propias fuerzas. Pero Pablo, hermano, nos advierte y nos instruye. La pelea no es contra los humanos como nosotros, hermano. Hay un mundo espiritual que, aunque no lo vemos, existe y es más real que muchas cosas que tú ves y yo veo aquí físicamente. Y en ese mundo espiritual, hermano, se mueve el diablo y millones de ángeles caídos, que son los demonios. Y esos demonios, millones de demonios, están bajo las órdenes del diablo y controlan el sistema de maldad de este mundo. Efesios, hermano, 2, 1 al 2. Efesios 2, 1 al 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, aquí la palabra nos dice que es el príncipe de este mundo, que es el diablo. Tiene el control sobre todo aquel que no es creyente, y así lo tenía cuando de nuestras vidas, como cuando no estábamos en Cristo Jesús. Y lo sigue teniendo con todos aquellos, hermanos, que permanecen en pecado y rebeldes contra, ¿verdad?, la palabra, la verdad de Dios. Juan 12:31, San Juan 12:31 dice, y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado
fuera. Hermano, mismas palabras de Jesús dicen aquí: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, que es Satanás, será echado fuera. ¿Qué nos dice esto? Entonces, que Satanás y sus demonios son reales. Y contra ellos somos los que peleamos todo cristiano, hermano. No debe de ser contra nuestros hermanos o con la gente que nos rodea, o nuestros familiares. Nuestra pelea, hermano, es contra Satanás y sus demonios, porque ahora somos sus enemigos. Por eso Pablo les dice a los corintios cristianos, hermano, ahí en 2 de Corintios 10, 3 y 4. 2 de Corintios 10, 3 y 4. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué nos dice esto entonces? Somos humanos, obviamente, tú y yo somos humanos, pero ahora tú y yo ya no peleamos como lo hacen los humanos, con pistolas, con bombas, con cachetadas, con mordidas. Ya no, hermano. Ahora nuestras armas son poderosas en Dios, hermano. Usamos las armas poderosas de Dios para enfrentarnos a los engaños y las mentiras del diablo y sus demonios. Vemos aquí en este pasaje que hay jerarquías en el sistema de trabajo del Satanás. Como ejemplo podemos ver en nuestro mundo, ¿verdad?, que de alguna manera también es lo mismo. Está el presidente, el gobernador, el alcalde, y así va la cadenita. Pues así de alguna manera también, hermano, Pablo describe, ¿verdad?, los diferentes rangos en nuestro adversario, que es el diablo y sus demonios. Dice que son principados, son potestades, son gobernadores y son huestes de maldad. Y en realidad, hermano, para nosotros los creyentes, estas jerarquías no deberían de quitarnos el sueño. Estas jerarquías no deberían de quitarnos el sueño. ¿Por qué? Pues Cristo los venció a todos en la cruz, hermano. Cristo los venció en la cruz a todos. No le hace que sean principados, no le hace que sean potestades, no le hace que sean gobernadores o huestes de maldad. Cristo los venció en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15. Van conmigo ahí, Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice: y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, ¿qué dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Cristo los venció por ti y por mí. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora están desarmados, que ya han sido vencidos. Y su única arma, como sigo diciendo, es la mentira. La mentira. La mentira que ha usado desde el jardín del Edén. La mentira que quiso usar aún con el Señor Jesucristo. Es la mentira. Por eso al diablo se le llama el padre de mentira. Porque todo lo que sale de él es mentira. Lo contrario de Dios, que es la verdad. Entonces, damos gloria a Dios, hermano. Damos gloria a Dios porque Jesucristo ha triunfado, hermano. Y no importa qué sea, qué rango tenga, si yo me fortalezco en el poder de Dios, hermano, somos más que vencedores, como dice Pablo. Verso 13, ya para terminar, el último punto que es necesario para permanecer firmes ante los ataques del enemigo, dice, es usar todas las piezas de Dios que Dios nos da
para protegernos y defendernos. Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda, ahí el enfoque, toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Entonces, el título de esta enseñanza es ¿cómo estar firmes? Hay una guerra espiritual, pero el creyente puede permanecer firme en medio de esta guerra. Sí se puede. ¿Cómo? Siguiendo lo que Dios nos enseña en la palabra, fortaleciéndonos en su poder, vistiéndonos de toda la armadura del diablo, conociendo y entendiendo que nuestra lucha no es contra el ser humano, sino contra principados y potestades y gobernantes, ¿verdad? Que se mueven en ese mundo espiritual, en las tinieblas. Entonces, la victoria, hermano, está ganada ya. Esa es una cosa. Estamos peleando y vamos a pelear toda nuestra vida. Pero qué bonito y glorioso es saber que la victoria ya está ganada, hermano. Eso nos debe de motivar porque tú y yo ya sabemos el final. La victoria ya está ganada, no es saber si tú y yo la vamos a ganar. Lo único que somos llamados a hacer es permanecer firme en la pelea, firme, 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 fortaleciéndonos en el poder de Dios. La victoria está ganada, Cristo venció por nosotros en la cruz. Pero sí, siento decirles que aún así seguiremos enfrentando luchas. Y en ocasiones esas luchas serán extremadamente fuertes y difíciles y dolorosas, aunque estemos en Cristo. Mientras permanezcamos en esta tierra, así está, así será. Por eso dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis, o sea, no vamos a poder si no lo hacemos así. No vamos a poder. Para que podáis resistir el día malo. Cuando dice aquí el día malo, se está refiriendo a la maldad, pero de alguna manera también hay veces que llueve, hermano, te llueve. No es nada más te llueve. Y la única manera de permanecer, hermano, es poniéndose toda la armadura de Dios. Hay una sola manera de hacerlo, de pelear esta batalla y permanecer firme de pie. Y es usando toda la armadura de Dios. La armadura, hermano, es para protegernos. No se puede querer, hermano, poner una parte de la armadura de Dios. Si tú y yo descuidamos, nos ponemos una parte de la armadura, pero descuidamos otra y no lo hacemos, el diablo nada más está, como le digo, él no nada más de repente decir, él te está examinando y me está examinando. Y él va a ver ahí donde tú no estás cubierto, donde no está la armadura de Dios. ¿Y sabes qué? Ahí te va a dar. Y ahí me va a dar. Por eso es importante llevar todo nuestro corazón, todos nuestros pensamientos, todo de nosotros a Dios constantemente. Y examinarnos a nosotros mismos. Y mirarnos en este espejo, pero no hacerle como lo que describe en Santiago, que el hombre que se ve al espejo y luego se va y se olvida de cómo era. No, examinarnos en este espejo para decir, oh, Señor, ando muy orgulloso. Señor, ando muy poco, muy corta mi paciencia. Señor, como que le ando dando un poco de rienda suelta a mi carne. Aquí está, donde nos podemos ver y examinar, si tú y yo sinceramente queremos fortalecernos en Dios y ponernos su armadura para permanecer firme ante todo ataque del diablo. Entonces, si tú y yo descuidamos una área de nuestra vida, por ahí entrará Satanás para
tirarte. Acuérdate, Dios quiere que estemos firmes, parados. Pero el diablo quiere tirarte. El diablo quiere tirarme. Entre más fuerte caigamos, más se goza él. Más se goza. Y dice, ojalá que no se levante de esta. Nos empieza a contar 10 como los boxeadores. Una, queriendo que no lo... Ahora, hermanos, aquí Dios nos pide que ante las acechanzas del diablo permanezcamos firmes. Pero hay que entender también entre las pruebas y ataques del diablo y también entre las tentaciones, ¿verdad? Las tentaciones no se pare firme, hermano. Corra. La única manera de ser librado de una tentación es correr. No se ponga allí que no, yo aguanto y vas a ver que no se ponga así. Ante la prueba, ante la tentación, usted corra, escape por su vida. No se tiente usted mismo, porque acuérdense, somos débiles. Pero ante la prueba, párese firme, créale a la palabra, fortalezcase en Dios. Amén. Gloria a Dios, ya terminé. Vamos a ponernos de pie. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior,